No es una novedad hoy en día poder notar que gentes en diferentes partes del mundo, por doquier que nosotros miramos, están constantemente haciendo acusaciones que Dios es un Dios injusto, o diciendo, mira, esta calamidad vino a mí porque Dios me castigó. Es por eso que podemos ver la importancia del gran conflicto entre el bien y el mal. Pero ¿qué es lo que tú piensas de Dios? Acompáñanos a descubrir su carácter a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hoy en día, mis queridos amigos, podemos ver en diferentes lugares en los cuales hay personas que constantemente están haciendo o comentando acerca del carácter de Dios, que es un Dios injusto, un Dios no amoroso. Y qué dolor trae esto al corazón de aquellos que han sido los partícipes de su gracia. Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento de compartir este mensaje con ustedes hoy en día. También con nosotros nos acompaña nuestra buena amiga Argentina. Así es, mi nombre es Argentina Vanegas y también estoy muy contenta, es un placer de estar aquí para aprender de la palabra de Dios. Gracias, Argentina. Y también nos acompaña nuestro amigo Raúl. Gracias, Leroy. Sí, mi nombre es Raúl y estoy contento porque este tema va a revelar el verdadero carácter de Dios. Gracias, Raúl. Y de igual manera nos acompaña David. Así es, mi nombre es David, estamos contentos y listos para estudiar algo que muchas personas tienen diferentes ideas, que es el carácter de Dios, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a poder ser bendecidos de gran manera y creo que la bendición más grande va a ser el poder examinar y poder ver el carácter de Dios en su plenitud, específicamente a la luz de un evento que ha marcado la vida de muchas personas. Y así es que antes de comenzar voy a pedir a nuestro amigo Raúl si gustas acompañarnos con una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, antes de abrir tu palabra, queremos estar seguros que usted está aquí y que usted va a ser el maestro. Te pedimos, Señor, que nos puedas ayudar a entender las escrituras que tú has, Señor, escrito para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Raúl. Al empezar a abrir este estudio un poco más, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han sido falsamente juzgados o falsamente acusados? Muchas veces, ¿verdad? Especialmente cuando uno es chiquito, por lo menos, la verdad, yo me portaba mal todo el tiempo, entonces cualquier cosa que pasaba era David, ¿verdad? Entonces, una vez yo no fui y como pasó algo y al primero que apuntaron fui yo. Por más que dije, no fui, yo no fui, yo sé que no fui, etcétera, nadie me creyó porque también tienen razón en el sentido de que yo siempre lo hacía, pero cuando uno no lo hace y es una injusticia, uno se siente mal. Yo creo que duele más cuando no tienes la culpa y te toca pagar por algo que tú no hiciste, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos que pasar por eso. ¿Qué tal tú, Argentina? Yo creo que alguna vez he sido, pero ahorita en estos momentos no recuerdo. Está bien. ¿Y Raúl? También no recuerdo. No yo recuerdo, sé que yo también fui como David, muy travieso, pero ahorita no me recuerdo de nada. No es problema, mamá. Y aunque no podamos recordar en este momento, creo que cada uno de nosotros hemos podido vivir una experiencia en la cual tal vez no necesariamente nosotros, sino que hemos visto otras personas que han sido acusadas falsamente o alguien ha hecho comentario, oh, mira, esta persona es de esta manera o esta persona de esta manera. Y creo que eso duele de igual manera. Cuando vemos que alguien es acusado falsamente, hay algo que trae bastante tristeza a nuestro corazón. Y justamente con eso tiene que ver el mensaje que tenemos para hoy en día. Hoy no vamos a poder ver una persona que fue falsamente acusada, sino que Dios mismo ha sido acusado una y otra vez como un Dios tirano, alguien que no es justo. Y vamos a abrir con los versículos de este estudio argentino, si nos gusta acompañar con eso, para poder ver un poco más. Sí, el Apocalipsis, capítulo 16, versículo 7, dice:
También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Sabes? Cuando leí esto me puse a pensar en otra ilustración. Ahorita tú preguntaste quién ha sido acusado falsamente, pero también me puse a pensar, por ejemplo, en un maestro. Yo estoy estudiando para ser maestra, ¿verdad? Pero los maestros tienen que calificar exámenes o tienen que dar calificaciones a los estudiantes, ¿verdad? Y muchas veces muchos estudiantes se ponen a pensar, bueno, tengo aquí un 8 en mi examen, ¿verdad? ¿Será que el maestro fue justo? Y se ponen a analizar si realmente los calificó bien. Y también a mí me ha tocado calificar exámenes y me ha dado cuenta que a esta persona le dejé medio punto por esto y a esta, tú sabes. Entonces aquí hay alguien que está diciendo, ciertamente tus juicios son verdaderos. Es como alguien que dice, sí, ese maestro calificó bien. Entonces, cómo Dios enjuicia o juzga a la gente está visto por todo el universo, ¿verdad? Es por eso que estamos estudiando, porque muchos de nosotros también podemos preguntarnos, ¿será que Dios fue justo al condenar a esta persona? Y el pensar que Dios se pone en esa posición de dejarse, de que otros comenten en lo que está haciendo. Él como Dios pudo haber dicho, no, ustedes así nomás, tranquilos, yo voy a hacer lo que yo hago porque yo sé. Pero Él se pone en esa posición y deja que los ángeles, deja que nosotros mismos entendamos, sí, eres justo. La razón, primero que nada, Dios no necesita tener un juicio tan largo, ¿verdad? Para saber, Él todo lo sabe, en un segundo Él puede terminar todo el problema acá. Pero el punto es, algo que fue bien caracterizado fue el carácter de Dios, ¿verdad? Vamos a ver cómo empezó todo, etcétera, pero el punto es, ¿será que Dios en realidad es justo? ¿Será, por ejemplo, después de que Cristo venga y lleve a los salvos y se queden los perdidos, la gente va, los seres celestiales, ¿por qué este se quedó? Por eso es que este no debería estar acá. Entonces va a haber preguntas, por eso está el juicio, para que quede claro de que Dios es ¿qué? Es justo, que todo lo hizo, no lo hizo arbitrariamente. Pero si nos vamos a Ezequiel capítulo 28, vemos una descripción. Mucha gente habla de un rey de Tiro, pero en realidad cuando vemos la descripción vemos que no es solo un rey, empieza a describir a algún ser celestial que podemos empezar el versículo 3, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardillo, el topacio, el diamante, y menciona todas estas piedras. Y el 14 dice, tú, querubín ungido, protector, yo te puse así, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Una pregunta, estamos hablando del santuario, ¿verdad? En el lugar santísimo estaba ¿qué? El arca del pacto. En medio del arca del pacto que estaba, ¿qué se representaba? ¿Qué cosa? El trono. El trono de Dios. Y tenían dos querubines que Protectores. eran querubines protectores. Estamos hablando de alguien que estaba en la presencia de Dios y era como, ¿cómo te digo? Se podría decir en nuestros tiempos como guardaespaldas del presidente, que están al lado de ellos, son altos, son los mejores, es como decir sus generales. Entonces vemos que Él está ahí y dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta, ¿qué cosa? Que se halló en ti maldad. Entonces vemos que alguien alto, de alto rango, llegó maldad en esa persona. Algo que quiero aclarar, Dios no creó un ser malo. Dios creó un ser perfecto. Uno que tenía que amaba. Pero lo que pasó es que cambió algo en eso, después de su creación, ¿verdad? Entonces podemos ver que nosotros tenemos una libertad de expresión. Podemos escoger, podemos elegir, etcétera, y eso es lo que pasó acá. Salió maldad, ¿verdad? Ahora en este momento podemos entonces poder decir que en realidad el gran conflicto que está tomando lugar en este mundo, que es la batalla más grande que se está viendo, está centrado en el observar o en el juzgar el carácter de Dios. Y al poder ver esto, ahorita acabas de mencionar versículos, David, que tienen su referencia en cuanto al santuario, ¿verdad? ¿Y por qué estamos hablando del santuario? Primeramente que nada, si hay un lugar en donde podemos analizar el carácter de Dios en su plenitud,
queremos ir ahí para poder verlo, ¿no es así? Y esto es muy relevante. Primeramente que nada, tal vez en este momento está viendo una persona que está diciendo, Señor, tal vez tú eres injusto conmigo. ¿Por qué me castigas? ¿Por qué permitiste que mi ser querido falleciera? ¿Por qué estás permitiendo? ¿Por qué tanta injusticia? Si esa es su pregunta, es necesario que usted entienda este mensaje. ¿Dónde encontramos la respuesta? En el santuario. A través del santuario podemos ver diferentes pasos que nos ayudan a ver el carácter de Dios específicamente en su plenitud y lo que Él ha hecho en la humanidad. Y es por eso que es importante venir a ver versículos como este que podemos ver aquí. Simplemente para establecer este punto, podemos ver que en Salmos capítulo 73, ahí se describe una persona, un personaje, David. Él se estaba preguntando al ver la injusticia, el dolor, el sufrimiento, se preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué los injustos prosperan? ¿Por qué cada una de estas cosas parece que eres injusto? Él se hace cada una de estas preguntas. Y al llegar al versículo, vamos a ver el versículo 17. Perdón, el versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto, en referencia a lo previo, fue duro trabajo para mí, está hablando David, hasta que entrando, ¿en dónde dice él? Santuario. En el santuario de Dios, ¿qué hizo él? Comprendió el fin de ellos. Y nos hace ver que ciertamente Dios es justo. Ahora estamos viendo el santuario, acabas de entrarnos ahí, David, y vamos a ver el personaje que ha hecho algo, que es obviamente Lucifer, y qué es lo que pasó. Vamos a ver a través de esto si el carácter de Dios es justo. Entonces el punto es acá, mire, si nos fuéramos a Apocalipsis, capítulo 12, donde dice, versículo 7, y hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado en lugar del cielo, y fue lanzado fuera aquel dragón, la siempre serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Estamos viendo que hubo un ángel de alto nivel, se reveló, ¿verdad? Quiso llegar, si vamos a Isaías 14 podemos ver también un poco más, que este ángel como que se rebeló contra Dios, y la Biblia dice que él pecó. Había unas leyes en el cielo, entonces básicamente lo que ellos se rebelaron, y en Apocalipsis 12 ellos fueron echados. Esto empezó mucho antes de que nosotros fuéramos creados. Entonces esto es muchas veces pensamos que la batalla solo estaba en la tierra, pero vemos que es una batalla que cabe en todo el universo, ¿verdad? Entonces en todo lado es lo que él fue echado, en realidad él estuvo hablando mentiras, ¿verdad? De la cola, podemos ver que en la Biblia, si buscamos cola, busquen en la Biblia, también significa que habla mentiras, ¿verdad? Entonces también vemos que este hombre estaba hablando mentiras, ¿en contra de qué? De Dios. En contra de Dios. Ahora, alguien puede hacer la pregunta, ¿pero qué tiene que ver con nosotros este engañador que fue echado por tierra, verdad? ¿Será que esto nos afecta a nosotros en alguna manera? ¿O podemos ver en algún lugar? Por supuesto. Claro que sí, yo me puse a pensar porque estamos estudiando cómo este ser empezó a acusar a Dios, ¿verdad? Estamos viendo del carácter de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta. Sabemos que la serpiente era Satanás, ¿verdad? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí, simplemente en ese mismo primer versículo, dice, con que Dios ha dicho. Y aquí está atacando la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Satanás dice mentiras, dice lo opuesto a lo que Dios dice, con que Dios dijo. Y eso nos afecta a nosotros ahora mismo. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la palabra de Dios y a nosotros también nos susurra, Dios no dice eso realmente para ti. No, nos dice mentiras acerca de la palabra de Dios. Y nomás quería leer a Isaías 14, versículo 12 y en adelante, que habla, que dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que deleitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, combinando todos estos pasajes, vemos que este lucero, Lucifer,
Él era el que estaba al lado de Dios, el ángel cubridor, protector. Él era el que conocía a Dios, que conocía el carácter de Dios. Y él estaba allí hasta que se encontró maldad en él. ¿Y cuál fue esta maldad? Él quiso ser semejante a Dios. En otras palabras, quiso tomar el lugar de Dios mismo. Y por eso fue lanzado a la tierra. Y cuando llegó a la tierra, quiso otra vez destruir la imagen de Dios. Quiso distorsionar quién era Dios mismo. Y por eso también ataca la palabra. Exacto, y podemos ver durante todo este tiempo cómo Satanás se ha encargado de atacar el carácter de Dios. Él no quiere que veamos un Dios, ¿cómo le digo?, de amor, un Dios de amor, simplemente un dictador. Y eso lo podemos ver en la historia de Job. En la historia de Job, podemos ir al capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice: un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dice, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado y a él y a su casa y a todo lo que tienen derredor, y el trabajo de sus manos has bendecido? Y su hacienda ha crecido sobre la tierra. ¿Qué es lo que le estaba diciendo aquí? Mira, ¿sabes qué? Tú no eres un Dios de amor. La única razón por la que ellos te siguen es porque tú les estás dando cosas. ¿Verdad? Está como atacando. Y lo que ha hecho en esta tierra es no sé si, algunas veces no sé si les ha pasado, pero a veces cuando yo he recibido algo malo, yo me acuerdo que una vez me asaltaron en una tienda que yo estaba cuidando. Me asaltaron y alguien se me acercó y me dijo: Dios te está castigando porque tú hiciste algo malo. Entonces me pregunto, ¿ese es el concepto de Dios que nosotros tenemos hoy en día? En realidad es como alguien tal vez le dicen, seguramente es porque Dios te estás portando mal, Dios te está castigando. Pero a medida que he estado estudiando la Biblia, mira, nos damos cuenta que es la historia diferente. Si nosotros estudiáramos la Biblia, vamos a encontrar algo muy diferente. Un ejemplo nada más, en el mismo capítulo, versículo 16, pues sabemos la historia de que Job empezó a recibir ataque después de ataque, y Dios le dejaba, le permitió, pero no era Dios el que estaba haciendo, era Satanás el que estaba causando todo eso. Versículo 16, y dice: aún estaba hablando y vino otro, está recibiendo las malas noticias aquí Job. ¿Y qué es lo que dice? ¿Fuego de quién? De Dios. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas de los criados. La gente le estaba diciendo: Dios te está castigando. Y en realidad, eso no era la realidad, ¿verdad? Dios es un Dios diferente si nosotros estudiamos la Biblia. Y nosotros tenemos que ver eso, y lo que Satanás está tratando de hacer. Lo hizo desde el principio y lo sigue haciendo hoy en día. Es verdad. Sabes, David, esto en realidad sí muestra en su plenitud el carácter de Dios, porque desde un principio, el simple hecho que, como lo describe Ezequiel capítulo 28 a Lucifer, ¿verdad?, como un lucero hermoso, lo pone en la presencia de Dios, lo pone lleno de piedras preciosas que en otro tiempo eran cargados en el pectoral del juicio del sacerdote. Y el simple hecho que en Isaías capítulo 14 lo describe como que alguien que cayó, ¿verdad?, que se exaltó, quiere decir que Dios le otorgó algo a Lucifer y a cada uno de los seres creados que se llama, algún regalo tan grande que se llama la libertad, ¿verdad? Y la libertad de escoger servir a Dios o rebelarse en contra Él. Esto primeramente que nada nos muestra que Dios no es un Dios tirano, sino que nos da libertad. ¿Tú tienes libertad hoy en día, David? Claro que sí. Tú tienes la libertad, a Raúl y Argentina, con nosotros de estar aquí o de no estar en este lugar. Este es un regalo de Dios que nos muestra. Él pudiera forzarnos a hacer estas cosas, mas sin embargo nos da la libertad. Y el segundo punto, en cuanto estamos viendo, David, en Job capítulo 1, podemos ver cómo Satanás dice: mira, este hombre te está sirviendo porque tú lo bendices. Es como que Satanás estuviera acusando a Dios, decir: mira, tus juicios son injustos. Él, si le bendices, le dejas que todo bien, por eso te sirve. Pero podemos ver que a través de cada uno de estos eventos que sucedieron, Job se mantuvo como un pilar firme, independientemente de lo que pasara en su vida. Él siguió al Dios del universo, y es algo que también nos refleja o nos permite ver el carácter de Dios. Avanzando un poco más, ¿cómo más podemos ver el carácter de Dios? Podemos... Pues la manera en que yo miro el carácter de Dios,
muchas veces se me viene a la mente Juan 3:16, que dice que el amor de Dios a veces es un versículo tan conocido, pero a veces se nos escapa. Porque de tal manera Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y luego Romanos dice el apóstol Pablo, ¿algún hombre moriría por otro? Pero Dios mandó a su Hijo para que muriera por sus enemigos, para redimirlos, para restaurar esa conexión. Amén. A veces me imagino Satanás poder ver cómo fue caído del cielo, como no estando contento con eso, fue a infiltrar mentiras y todo en el corazón de los seres humanos, de Adán y Eva. Y a través de la historia, hoy en día, si vamos allá afuera, al mundo donde quiera encontramos, podemos preguntarle a gente, ¿verdad? No sé si te ha pasado a ti, Argentina, preguntamos, oye, ¿usted qué piensa de Dios? No, Dios es malo, castiga y cosas así. Hoy en día es algo verdadero que experimentamos hoy en día. La gente piensa lo peor de Dios. Mas, sin embargo, Dios nos permite ver su carácter a través de la historia de la humanidad. Y específicamente ahora, en este momento, vamos a ver un evento en el cual Dios ha mostrado a todo el universo un gran espectáculo, un evento que creo que ha silenciado no solamente las acusaciones de los hombres, sino también de Satanás. ¿Qué evento es este? No sé si tenés algo, David. Podemos ver que es un evento muy importante, que es un evento famoso en toda la humanidad, que es la muerte de Cristo, que está en el santuario. Ya lo vimos que Jesús ha sido nuestro sacrificio, que ha pagado por nuestros pecados. Y a medida que nos acercamos a Él, vemos que, ¿cómo les puedo decir? No fue justo que Jesús pagara por nuestros pecados. No es justo que Dios mismo tuviera que sufrir, ser golpeado, ser atacado, ser lastimado, ser escupido y todo lo que pasó por ti y por mí. No, eso no es justo. Podríamos decir no es justo. Pero Él recibió por su misericordia. Y Él dijo, por mi misericordia lo voy a dar. Y estaba mostrando algo que aún los seres humanos, los seres celestiales se dieron cuenta que Jesús, Dios es amor. Claro, si está en la Biblia, sí, yo lo creo. Pero ¿cómo me lo puedes demostrar que es amor? Solo son palabras. Hay un dicho que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Pero Jesús hizo mucho más que eso. Se fue al hecho y yo creo que eso es algo sorprendente. Que nosotros ya lo hemos visto. Abraham tuvo que verlo por fe. Los que estaban en el Antiguo Testamento lo tuvieron que ver por fe, pero nosotros ya lo vemos como un hecho. Y tenemos que tener fe que eso tiene poder para nosotros. Y podemos ver que es un momento muy importante. Hay un versículo que me encanta, es en Salmos 85:10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En ese momento se encontró, es como decir, el egoísmo y el amor se encontraron cara a cara, ¿verdad? Entonces es un evento muy importante donde Dios probó su carácter. Y podemos ver que con la cruz nadie puede decir que Dios no es amor. Y si le ha interesado tanto en llegar a ese punto, ¿cuánto más hoy en día que quiere darnos esa oportunidad? ¿Verdad? Sabes, cuando hace tiempo estaba estudiando en mi devoción en la mañana y me estuve estudiando de la rebelión, de cuando Satanás, ¿verdad?, cayó y vino a esta tierra y todo. Y después dice que cuando Jesús vino, estaba leyendo en un libro, Satanás se llenó de admiración, pero también se llenó de gozo, porque dice que cuando Jesús vino, él sabía que lo iba a humillar, lo iba a hacer toda clase de cosas contra él. Y me puse a pensar, Jesús sabía que, o sea, alguna vez yo me he peleado, ¿verdad?, con alguien, y cuesta porque a uno tiene orgullo, ¿verdad?, de venir a una persona y decir perdón o algo, pero Jesús, él no le importó que de su enemigo lo iba a humillar, él decidió venir. Y no solo de humillarse a venir a como una persona, sino que también decidió venir y humillarse hasta lo más bajo, hasta ser pobre incluso aquí en la tierra, cuando él tenía tantas riquezas en el cielo. Y cuando supe esto, cuando me di cuenta de tanta humillación, vemos el verdadero carácter de Dios. ¿Por qué?
Satanás lo acusa de ser un Dios que nomás quiere la honra y gloria para él, es nomás él, pero Dios es un Dios abnegado. Él se da a sí mismo por los demás, y es lo que vemos en la cruz cuando vemos a Jesús. Es verdad. Quisiera leer un versículo en Juan capítulo 10, el versículo 17. Voy a empezar a leer el versículo 16. Juan 10, 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso dice él, por eso dice Jesús, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús está diciendo, mira, el Padre me ama tanto porque yo tengo autoridad sobre mi vida y yo decido ponerla por mis ovejas. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18-19 nos dice que somos reconciliados, ¿verdad? A través de Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Y el versículo 21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir que Dios hizo pecado a Cristo Jesús para nosotros alcanzar la salvación, y de igual manera podemos verlo en Isaías capítulo 53, donde encontramos el carácter de Dios perfectamente mostrado, ¿verdad? Vemos que por sus llagas fuimos, ¿qué dice la palabra de Dios? Curados cada uno de ellos. Y de esta manera podemos ver cómo el carácter de Dios es perfectamente representado a todo el mundo. Podemos ver que la justicia o la demanda de la ley se cumple justamente con el sacrificio de Cristo Jesús. Y qué amor tan grande que el mundo nunca antes ha visto. Hoy en día podemos ver el amor de Dios en su plenitud, en gran magnitud, en ningún otro lugar más que en la cruz del Calvario. Aún las acusaciones de Satanás han sido calladas completamente, porque su amor es tan infinito. Si tú quieres conocer más del carácter de Dios, si quieres en realidad encontrar o entender si Él te ama, si Él es justo, si este gran conflicto entre el bien y el mal es en realidad justo, si las decisiones o el juicio de Dios es en realidad justo, te acompaño que vayamos al pie de la cruz del Calvario. Y ahí podemos encontrar respuesta a cada una de nuestras preguntas. Que Dios te bendiga y te siga revelando su carácter a través de Jesús. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921, o envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. Este tema va a revelar el verdadero carácter de Dios. Gracias, Raúl. Y de igual manera nos acompaña David. Así es, mi nombre es David, estamos contentos y listos para estudiar algo que muchas personas tienen diferentes ideas, que es el carácter de Dios, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a poder ser bendecidos de gran manera, y creo que la bendición más grande va a ser el poder examinar y poder ver el carácter de Dios en su plenitud, específicamente a la luz de un evento que ha marcado la vida de muchas personas. Y así es que antes de comenzar voy a pedir a nuestro amigo Raúl si gustas acompañarnos con una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, antes de abrir tu palabra, queremos estar seguros que usted está aquí y que... Busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hoy en día, mis queridos amigos, podemos ver en diferentes lugares en los cuales hay personas que constantemente están haciendo o comentando acerca del carácter de Dios, que es un Dios injusto, un Dios no amoroso. Y qué dolor trae esto al corazón de aquellos que han sido los partícipes de su gracia.
Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento de compartir este mensaje con ustedes hoy en día. También con nosotros nos acompaña nuestra buena amiga Argentina. Así es, mi nombre es Argentina Vanegas y también estoy muy contenta, es un placer de estar aquí para aprender de la palabra de Dios. Gracias, Argentina. Y también nos acompaña nuestro amigo Raúl. Gracias, Leroy. Sí, mi nombre es Raúl y estoy contento porque No es una novedad hoy en día poder notar que gentes en diferentes partes del mundo, por doquier que nosotros miramos, están constantemente haciendo acusaciones que Dios es un Dios injusto, o diciendo, mira, esta calamidad vino a mí porque Dios me castigó. Es por eso que podemos ver la importancia del gran conflicto entre el bien y el mal. Pero ¿qué es lo que tú piensas de Dios? Acompáñanos a descubrir su carácter a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la palabra de Dios. Ven, únete. usted va a ser el maestro. Te pedimos, Señor, que nos puedas ayudar a entender las escrituras que tú has, Señor, escrito para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Raúl. Al empezar a abrir este estudio un poco más, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han sido falsamente juzgados o falsamente acusados? Muchas veces, ¿verdad? Especialmente cuando uno es chiquito, por lo menos, la verdad, yo me portaba mal todo el tiempo, entonces cualquier cosa que pasaba era David, ¿verdad? Entonces, una vez yo no fui y como pasó algo y al primero que apuntaron fui yo. Por más que dije, no fui, yo no fui, yo sé que no fui, etcétera, nadie me creyó porque también tienen razón en el sentido de que yo siempre lo hacía, pero cuando uno no lo hace y es una injusticia, uno se siente mal. Yo creo que duele más cuando no tienes la culpa y te toca pagar por algo que tú no hiciste, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos que pasar por eso. ¿Qué tal tú, Argentina? Yo creo que alguna vez he sido, pero ahorita en estos momentos no Está recuerdo. bien. ¿Y Raúl? También no recuerdo. No Yo recuerdo, sé, no hay yo sé problema. que yo también fui como David, muy Travieso. pero ahorita no me recuerdo de nada. No es problema, mamá. Y aunque no podamos recordar en este momento, creo que cada uno de nosotros hemos podido vivir una experiencia en la cual tal vez no necesariamente nosotros, sino